Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 85 de nuestro curso de precálculo. Vamos a comenzar con este resumen de las fórmulas de reducción, unas fórmulas que establecimos en el teorema anterior. Y dicen así, para el cuadrante 2, ¿qué quiere decir eso? Para números reales positivos cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 2, su número de referencia de ese número real positivo cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 2 está dado por esta fórmula de reducción pi menos ese número t real positivo cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 2. Para el cuadrante 3, ¿qué quiere decir? Para los números reales positivos cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 3, el número de referencia de ellos está dado por esta fórmula. Ese número t cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 3 menos pi. Y para el cuadrante 4, que quiere decir para números reales positivos cuyo punto trigonométrico estén en el cuadrante 4, el número de referencia está dado por esta fórmula de reducción. 2pi menos ese número t real positivo cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 4 romanos. Recuerden que los cuadrantes se numeran en forma usando numerales romanos, la 1, 2, 3 y 4. Bien, y claro, ¿cuál es la importancia de esos números de referencia? Porque son números cuyos puntos trigonométricos están en el cuadrante 1. Y entonces, el valor absoluto de cualquier función circular del número t original, esté su punto trigonométrico en el 2, en el 3, en el 4, va a ser el mismo valor de esa función circular aplicada al número de referencia que está en el cuadrante 1. ¿Okay? Bueno, pues hemos hecho este resumen de esas tres fórmulas de reducción para esos tres cuadrantes, el 2, el 3 y el 4, porque esa es otra de las cositas que usted tiene que ir aprendiendo en el curso de trigonometría de memoria. Recuerde que les advertimos cuando empezamos este tema de las funciones circulares que en la trigonometría es el único curso de matemáticas donde hay que aprender muchas cosas que se deben retener en la memoria, ¿okay? Porque usted las va a usar repetidamente en este mismo curso más adelante, en los cursos de matemática que siguen, en cursos de física y en cursos de ingeniería, así que usted va a estudiar ingeniería de alguna manera, ¿okay? Muy bien, pues vamos a ver entonces este siguiente teorema que lo hemos llamado lema, porque su importancia es usarlo como justificación en uno de los pasos de la demostración de un teorema que sigue luego, que vamos a ver más tarde en esta misma lección, ¿okay? Y dice ese teorema así: sea t un número real, ahora no tiene que ser real positivo, un número real positivo, negativo o cero. De hecho, si es cero no vale la pena, pero real positivo o cero. Y considere el punto trigonométrico que le corresponde con coordenadas x, y, ¿verdad? Entonces, el punto trigonométrico que le corresponde al negativo de ese número real va a tener las mismas coordenadas, lo único que la ordenada cambia de signo, ¿okay? Eso es lo que establece ese lema, ¿okay? Y vamos a la demostración. Dice, consideramos el caso en que el número real st que nos dan es positivo y cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 1. En los ejercicios de práctica que presentamos en el libro, le dicen que demuestre ese lema otra vez en el caso en que la t sea positivo, pero cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2, o en el cuadrante 3, o en el cuadrante 4. O que el número t sea negativo y su punto trigonométrico esté en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, o en el cuadrante 3, o en el cuadrante 4. ¿Okay? Pero la demostración de esos ejercicios se hacen exactamente o en forma muy parecida a como yo vamos a ver este caso en particular que yo voy a considerar. Bueno, pues fíjense que estamos considerando que el número t sea positivo y que p de t sea un punto trigonométrico que está en el cuadrante 1, como se ilustra en la siguiente figura. Bueno, si t es un número real positivo y yo voy a buscar su punto trigonométrico, recuerde que usted tiene que empezar siempre en el punto 1, 0, que es este punto que está llamado aquí A. Y caminar esa distancia, valor absoluto de AT, que en este caso sería T porque es positivo, en sentido en contra de las manecillas del reloj, porque fíjense que el número T es positivo. Así que yo voy a partir del punto A, que es el punto 1, 0, que es donde siempre se parte para usted determinar un punto trigonométrico de algún número real, y camino la distancia T a lo largo del círculo unitario, no en línea recta, a lo largo del círculo unitario hasta que llegue a completar esa distancia. Donde completo esa distancia, ahí está el punto trigonométrico que le corresponde a ese número real T. Fíjense que lo escogí aquí, ¿verdad? Pudo haberlo escogido aquí, pudo haberlo escogido acá, pudo haberlo escogido más abajo, más arriba. Siempre que esté en el cuadrante 1. Y claro, dependerá de cuán largo es esa distancia, valor absoluto de la T. En el caso que yo considero pues, que cae ahí, ¿ok? Entonces, si ese es el punto trigonométrico que le corresponde a T, el punto trigonométrico que le corresponde a negativo T, ¿cuál será? Pues tendremos que caminar ahora esa misma distancia T, pero en sentido a favor de las manecillas del reloj, porque ahora estoy cogiendo negativo. Si T es positivo, el negativo T es positivo. Así que parto nuevamente del punto 1, 0, que es donde siempre usted parte, sea el número T positivo o negativo,
y caminamos la misma distancia, pero en sentido a favor ahora de las manecillas del reloj. Y si yo camino esa distancia, pero en este sentido, yo diría que más o menos llegó por aquí. Así que aquí está el punto trigonométrico que le corresponde a negativo t, ¿verdad que sí? Y fíjese que estoy llevando sus coordenadas x sub 1 y y sub 1, y usted dirá, pero si el teorema dice que es x y negativo y, eso es lo que yo quiero ver, que es x y negativo y las coordenadas. Así que por el momento las llamamos x sub 1 y y sub 1. Y en la demostración demostraré que x sub 1 es x y que y sub 1 es negativo y. Eso es lo que quiero demostrar, se fijan. Pero empiezo suponiendo que las coordenadas son x sub 1, y sub 1, ¿ok? Bueno, pues mire lo que dice aquí. Está claro que el arco que va desde A hasta P de t, ¿cuál es ese arco? Este que va desde aquí hasta aquí. Es congruente con el arco que va desde A hasta P de negativo t. Este arco que va desde aquí hasta P de negativo t. Pues sí, son congruentes porque fíjense, ambos arcos, este arco y este arco miden lo mismo, t. Pues ambos arcos miden t. Así que si este arco y este arco en el círculo unitario son congruentes, las cuerdas que ellos subtienden son congruentes. O sea, el segmento que va desde A hasta P de t, este segmento recto, ¿verdad? Que va desde A hasta P de t va a ser congruente con este segmento que va desde A hasta P de negativo t, este que está acá, ¿verdad? Así que si este arco es congruente con este, porque ambos miden t, estas cuerdas, esos segmentos que son cuerdas de ese círculo, subtendidos por esos arcos congruentes, serán congruentes también. Y lo hemos marcado de esa manera, ¿ok? Con dos rayitas para indicar que son congruentes y con una rayita para indicar que esos dos arcos son congruentes. Bien, dice, ahora considera estos dos segmentos, P de t, B, este que va desde aquí, P de t hasta aquí, y P de negativo t, C. Y usted dirá, pero si llegué al mismo punto, ¿por qué esto lo llamo B y esto lo llamo C? Porque yo no sé de seguro si yo he llegado al mismo punto. Caminando desde arriba hasta el eje de X, llegué a este punto, B, y caminando del punto P de negativo T abajo hacia arriba hasta el eje de X, llegué a ese punto que aparentemente es el mismo punto B, pero no lo sé, lo llamo C, ¿ok? Por eso lo llamo de manera distinta. P de TB y P de negativo T, C. Ambos perpendiculares al eje de X, y recuerde que desde un punto que no está en una línea, como son esos dos puntos que no están en la línea que contiene el eje de X, pasa otra línea que es perpendicular a la primera línea, ¿verdad? Y la línea que es perpendicular pasando por este punto al eje de X es esta que pasa por aquí, que contiene ese segmento, y la línea que pasa perpendicular al eje de X pasando por este otro punto es esta que pasa por aquí, perpendicular al eje X, al cual pertenece ese segmento, que aparentemente esa línea es la misma. No lo sé, pero aparentemente es la misma, ¿verdad? Bien. Entonces vea lo siguiente, que este segmento OB, ¿cuál es ese segmento? Este segmento que va desde el origen, que es el centro del círculo unitario, hasta B, medirá B, exacto, medirá, perdón, X, la abscisa del punto trigonométrico que está arriba. ¿Por qué la que está arriba? Porque fíjense que AB fue que al punto que yo llegué partiendo de ese punto que está aquí arriba hasta el eje de X, por eso desde O hasta B yo sé que esto es la X, ¿verdad? Y también que sé que OC, este punto que va desde aquí hasta C, donde ese es el punto al cual llegué al caminar perpendicularmente desde P menos T hasta el eje de X, que aparentemente es el mismo, pero no lo sé. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es el X sub 1, la abscisa de este punto P de negativo T, que fue de donde partí para llegar hasta C, ¿verdad? Así que esto mide X sub 1. Dice, y que P de TB, este segmento P de TB, ahora, este P de TB, este que va desde el punto T, P de T, hasta el punto B al cual yo llegué al caminar perpendicularmente hasta el eje de X, mide la ordenada de ese punto, la Y, ¿verdad? Porque esta es la X y esta es la Y, ¿verdad? Mientras que el segmento que va desde P de menos T hasta C, este segmento mide valor absoluto de Y sub 1, porque Y sub 1 recuerde que es negativo, ¿verdad que sí? Porque está en el cuadrante 4, ¿ves? Y sub 1 es este valor que está por aquí, valor negativo. Así que la distancia, que es la distancia que tengo que caminar desde aquí hasta aquí, es valor absoluto de ese valor negativo, ¿verdad? Porque recuerden que las distancias se toman positivas. Así que la medida de este, en vez de ser Y, por ser positivo y no tenemos que tomar valor absoluto, es valor absoluto de Y sub 1, porque sería el valor absoluto de esta ordenada por ser negativa, ¿verdad que sí? Bien. Note que este segmento, vea cuál es ese, este cantito que va desde aquí hasta aquí ahora, ¿cuánto mide? Dice 1 menos X. ¿Por qué 1 menos X? Porque este pedacito que está aquí sería 1 si fuera desde aquí hasta acá. Pero no es desde aquí hasta acá, sino desde aquí hasta aquí. Así que a 1 que es completo hay que quitarle esto para que me dé esto, que es la medida de BA. 1 menos X, ¿verdad que sí? Y que sea este segmento que está aquí abajo, que aparentemente es el mismo BA, pero no lo sé, mide 1, que sería la distancia desde aquí hasta acá, que es el radio de ese círculo unitario, menos esta distancia que está aquí, que es X1. Si a 1 yo le resto esto, me da esto, o sea, 1 menos el X1. Así que esa es la medida de CA, ¿ok? Bien.
vea que quedan determinados los triángulos rectángulos estos. PDT, BA, este triángulo rectángulo que está aquí arriba porque tiene un ángulo recto aquí. Recuerde que yo me moví perpendicularmente hacia el eje de X. Y este otro triángulo rectángulo, P de negativo T, CA, que está aquí abajo, ¿verdad? Que tiene un ángulo recto aquí. Por eso es que es triángulo rectángulo y triángulo rectángulo, ambos tienen un ángulo recto. Y esos dos triángulos rectángulos que quedan determinados a base de esos dos segmentos PDT, B y P de negativo B, T, C, tienen los hipotenusas congruentes. Ya lo demostramos, ¿verdad? Porque esas hipotenusas son esas cuerdas que eran congruentes por ser subtendidas por arcos congruentes. Así que tenemos dos triángulos rectángulos con hipotenusas congruentes. Bien. Ahora vea que este ángulo PDT, AB, PDT, AB está inscrito en el círculo unitario, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque su vértice, que es A, está en el círculo unitario, es el punto 1, 0 que está en el círculo unitario, y sus lados son cuerdas de ese círculo unitario, ¿verdad? Esta cuerda y esta cuerda, que de hecho es un diámetro porque pasa por el centro de ese círculo unitario. Y este otro ángulo, P de negativo T, AC, este ángulo que está aquí, P de negativo C, T, A, C, también está inscrito porque su vértice otra vez vuelve a ser el punto A, que es un punto en el círculo unitario, y sus lados, mire, son cuerdas de ese círculo unitario. Este segmento y este otro segmento, que es una cuerda, que de hecho es un diámetro de ese círculo unitario. Así que esos dos ángulos, el P de TAB y el P de negativo TAC, son inscritos en ese círculo, por esa razón. Así que si son inscritos en un círculo, o en el círculo unitario, como es en este caso, su medida será la mitad de la medida del arco que ellos intercepten. Así es que el ángulo que está P de TAB, su medida será la mitad del arco que él intercepte. Y el arco que él intercepte, mire cuál es. Empieza aquí y termina aquí. Este arco es el arco que él intercepta, ¿verdad que sí? ¿Cuánto mide ese arco? Pues si fuera desde aquí hasta acá sería pi completo, ¿verdad? La mitad del largo del círculo unitario. Pero no es desde aquí hasta acá, sino desde aquí hasta acá. Así es que a pi completo tengo que quitarle este pedazo que es T. Así que la medida de ese ángulo inscrito, P de TAB, será la mitad de pi menos B. Mírela aquí. Será la mitad de pi menos T. Y yo alego que esa misma es la medida del ángulo inscrito P de negativo TAC, este otro. ¿Por qué? Porque fíjense que al ser inscrito, su medida será la mitad de la medida del arco que él intercepta. El arco que él intercepta, mire, empieza aquí y termina acá. Este es el arco que él intercepta, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Pues la medida de él será la mitad de lo que mide ese arco. Y ese arco mide, bueno, si fuera desde aquí hasta acá sería pi completo, porque es la otra mitad del círculo unitario que está aquí abajo, pi. Pero como no empieza desde aquí hasta acá, sino desde aquí hasta acá, pues a esta distancia completa que es pi, hay que quitarle esta distancia que está aquí, que es t. Así es que la medida de este ángulo inscrito en el círculo unitario, P de negativo t AC, es la mitad de pi menos t, la misma medida del otro ángulo. O sea que este ángulo que está aquí, este ángulo agudo del triángulo rectángulo de arriba, es congruente con este triángulo agudo del triángulo rectángulo que está abajo. Así es que, ¿qué usted podría decir de esos dos triángulos rectángulos? Que son congruentes por el criterio hipotenusa, ángulo agudo, ¿verdad? Si dos triángulos rectángulos tienen las hipotenusas y uno de sus ángulos agudos congruentes, los dos triángulos son congruentes. Eso lo vimos en el curso de geometría, ¿verdad? Así que tenemos que, por lo tanto, por el criterio de convergencia hipotenusa ángulo agudo de triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo PDT BA es congruente al triángulo rectángulo P de negativo T CA, ¿ok? Así que si este triángulo rectángulo de arriba es congruente con este triángulo rectángulo de abajo, sus partes correspondientes son congruentes, ¿verdad que sí? Porque esa es la definición de figuras congruentes, que tengan las partes correspondientes congruentes. Ya de hecho hemos visto que las hipotenusas, que son las partes correspondientes de esos triángulos rectángulos, son congruentes y este ángulo agudo es congruente con este, ¿verdad? Y entonces, ¿qué otras partes correspondientes hay? Por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, seguimos acá arriba. Vamos a ver. Triángulos congruentes. Vamos a ver. Este cateto del triángulo rectángulo de abajo, cuya medida es valor absoluto de y sub 1. Vamos a primero a decir
este cateto que está aquí abajo, del triángulo rectángulo que está aquí abajo, que es correspondiente a este, porque fíjense que es el cateto más largo en el de arriba, ¿verdad? Así que este cateto que está aquí, el P de negativo TC, P de negativo TC, ese cateto es congruente con el cateto que le corresponde en el triángulo rectángulo de arriba, que es el de P de T, B. P de T, B. O sea, que la medida de P de negativo T, C, si le quito el signo de segmento, quiere decir la medida de ese segmento, que es valor absoluto de la Y, será igual a la medida del cateto que está arriba, P de T, B, sin el signo de segmento, ¿verdad? Pero el de arriba mide Y. Así que tomando, ¿verdad?, el valor absoluto de Y sub 1, que es la medida de P de negativo TC, ¿verdad? Tomando esa ecuación, tomando la ecuación marcada, tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de Y sub 1 será Y. Mira aquí, el valor absoluto de Y sub 1 es Y. Y si el valor absoluto de Y sub 1 es Y, eso quiere decir que Y sub 1 puede ser el mismo Y o negativo Y. Y sub 1 será más o menos la Y. Pero ¿cuál de los dos en particular será? Bueno, pues como la Y, fíjense que es la ordenada de un punto que está en el cuadrante 4, 1, 2, 3, 4, y las ordenadas de puntos que están en el cuadrante 4 son negativas, pues Y sub 1 es negativo Y. Por ser Y sub 1 la ordenada de un punto en el cuadrante 4, ¿ok? ¿Y qué otra cosa van a hacer igual? Pues este cateto que está aquí, el BA, ese cateto que está aquí arriba, del triángulo rectángulo de arriba, será congruente con el cateto que le corresponde abajo, el cateto más pequeño, que es este que va desde CA. Además, ese segmento CA, que es un cateto, el cateto más pequeño del triángulo rectángulo de arriba, será congruente con el, BA, que es el cateto que está arriba, será congruente, vamos a poner el C abajo, ¿verdad? El primero de abajo. El cateto CA, este cateto del triángulo rectángulo de abajo, será congruente con el cateto que le corresponde en el triángulo rectángulo de arriba, que es el BA. Es decir, que la medida de CA, sin el signo de segmento, quiere decir la medida de ese segmento, que vimos ahorita, que era ¿qué? 1 menos X sub 1, será igual a la medida del cateto BA. Le quitamos el signo de segmento y quiere decir la medida del segmento BA es, y ese de arriba vimos que era 1 menos X, ¿verdad? Y si yo considero esa ecuación también, considerando también esta otra ecuación marcada, tenemos que, vamos a ver, 1 menos X sub 1 será igual a 1 menos X, ¿verdad? Y entonces yo quiero ver cuánto es el X sub 1, porque ese es el que no conozco, ¿verdad? La abscisa del punto trigonométrico P de negativo T. Así que si resuelvo esa ecuación para X sub 1, tengo que empezar haciendo ese término, negativo X sub 1 en el lado izquierdo, ¿verdad? Y resolvemos para X sub 1. Tenemos que negativo X sub 1, dejamos ese término que tiene el X sub 1 solo en el lado izquierdo, será el 1 menos X que está en el lado derecho, y este 1 que no tiene el X sub 1 en el lado izquierdo lo restamos en ambos lados hacia que aparece acá transpuesto como menos 1. O sea que el negativo X sub 1 será igual, esto se va y nos queda negativo X. Y ahora si yo multiplico por negativo 1 para ver cuánto es X sub 1, tendremos positivo X sub 1, porque negativo 1 por negativo X sub 1 es positivo X sub 1, será igual a, y negativo 1 por negativo X da X. Así que ahí tenemos que la X sub 1 es X. Así que por lo tanto, el P de negativo T, que recuerde que tenía coordenadas X sub 1, Y sub 1 será X sub 1, que acabo de encontrar que es X,
y y sub 1 que encontré aquí, que era ¿quién? Negativo y. Y eso es lo que decía el teorema, que el punto trigonométrico que correspondía a negativo t era el mismo punto trigonométrico de arriba, pero con la ordenada cambiada de signo, ¿verdad? Bien, pues ese teorema nos ayuda a demostrar ese lema, que es un teorema, ¿verdad? Nos ayuda a demostrar este otro teorema, ¿verdad? Dice, sea t un número real, el que sea positivo o negativo. Entonces, las funciones circulares, coseno y secante. Recuerde que cuando estudiamos las identidades circulares fundamentales, encontramos que el coseno y la secante eran recíprocas una de la otra, ¿verdad? Pues esa función y sus recíprocas son funciones pares. Y recuerde que par también quería decir o simétricas con respecto al eje de y. Las otras 4 funciones circulares, o sea, el seno, ¿verdad? El seno, la tangente, la cotangente y la cosecante son impares. O simétricas con respecto al origen. Esto es, si yo busco el coseno del negativo de un número, ¿verdad? ¿Qué quería decir que una función era par? Vamos a ponerla por aquí. Si f de menos x daba lo mismo que f de x, eso era par, ¿se acuerdan? O simétrica con respecto al origen. Si f de negativo x daba el negativo de f de x, entonces esa función era impar. ¿Okay? Así que, ¿qué quiere decir eso? Que el coseno y la secante sean pares. Pues que coseno de negativo t es lo mismo que el coseno de t. Secante de negativo t es la otra que dice que es par, ¿verdad? Son pares. Pues también será igual a la secante de la t. Ahora, seno de negativo t, al ser impar, será el negativo del seno de t. La tangente de negativo t será el negativo de la tangente de t. La cotangente de negativo t será el negativo de la cotangente de t. Y la cosecante de negativo t será el negativo de la cosecante de t. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que demostrar en este teorema. ¿Okay? En ese teorema. Bien, y esas cositas hay que aprenderlas de memoria. Pero con que usted aprenda de memoria que el coseno y la secante son pares y que las otras 4 son impares, ya usted recuerda eso. Así que esa es otra cosita que hay que recordar en la trigonometría. Cuáles de las funciones circulares son pares y cuáles son impares. Más a la demostración. Sea t un número real con punto trigonométrico correspondiente P de ese número real t con coordenadas XY. Y claro, quedará en el círculo unitario, ¿okay? Por ser un punto trigonométrico. Entonces, por el lema anterior, aquí está el uso del lema anterior, ¿ok? El punto trigonométrico que le corresponde a menos t es ese mismo, pero con el signo de la ordenada cambiado, ¿verdad? X negativo Y. Y claro, también es un punto trigonométrico que está en el círculo unitario. Luego,
luego. Vamos a ver. ¿Qué será el coseno de negativo t? Pues recuerde que el coseno de un número es la ordenada, la y. Perdón. El coseno de un número es la abscisa, la x, del punto trigonométrico que le corresponde a ese número negativo t. Y la abscisa del punto trigonométrico que corresponde a negativo t, ¿quién es? X, ¿lo ves? Así que el coseno de menos t es esa x. La abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a menos t es x. Pero ¿qué pasa? Que esa x es esta misma abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t. Por lo tanto, esa abscisa de este punto trigonométrico es el coseno de este número t. Es el coseno de t. Así que miren, lo hemos visto, ¿verdad? Que el coseno de negativo t efectivamente es el coseno de t. ¿Ok? Vamos a ver qué será la secante de negativo t. Pues recuerde que la secante de un número es el recíproco de la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde. Así que si al número negativo t le corresponde este punto trigonométrico x negativo y, su secante es el recíproco de la x, 1 sobre esa x, ¿verdad? El recíproco de la abscisa del punto que le corresponde a negativo t, que es x, ¿verdad? Pero 1 sobre x es lo mismo que 1 sobre esta x. Así que 1 sobre esta x, que es un punto trigonométrico, será la secante del punto trigonométrico del número t, cuyo punto trigonométrico es este, ¿verdad que sí? La secante del número t. Así que, ¿qué hemos visto? Que la secante de negativo t, como dice el teorema, es lo mismo que la secante de t. ¿Qué será el seno de t? Perdón, el seno negativo t. Pues recuerde que el seno de un número es la ordenada, la y, del punto trigonométrico que le corresponde. Así que si yo voy a buscar el punto trigonométrico que tenemos para negativo t, su ordenada es negativo y. Así que el seno de ese negativo t es esa ordenada que es negativo y, ¿verdad? Negativo y. Negativo y. Pero esta y que está aquí es esta misma y que está acá. Así que esta y que está aquí sin el signo es el seno de ese número t. Así que esta y es el seno de este número t, y con este signo negativo al frente, pues eso quiere decir que el seno de negativo t es lo mismo que el negativo del seno de t. Y probamos que el seno de negativo t es el negativo del seno de t. ¿Cómo se busca la tangente del número negativo t? Pues recuerde que la tangente de un número se define como la ordenada y del punto trigonométrico que le corresponde a ese número negativo t, que sería en este caso negativo y sobre su abscisa, negativo y sobre x, ¿verdad? Negativo y sobre x. Pero por el teorema de signos de una fracción, yo puedo cambiar el signo al frente y arriba. Así que eso sería lo mismo que decir el negativo de la y sobre la x, ¿verdad? Cambio el signo al frente de esa función, de esa fracción, y le cambio el signo al numerador de esa fracción. Pero entonces, esto que tengo aquí, y sobre x, es la división de esto entre esto. Y la división de esta y entre esta x es la tangente de este número t. Así que esta partecita de aquí es la tangente del número t con ese negativo al frente. Así que esto es negativo de la tangente de t. Así que efectivamente la tangente de negativo t es el negativo de la tangente de t. ¿Qué será la cotangente de negativo t? Bueno, pues la cotangente se definía la división de la abscisa entre la ordenada del punto trigonométrico que corresponde a ese número negativo t. Así que será la división de esta abscisa, que es la abscisa de ese punto trigonométrico que corresponde a negativo t, entre esa ordenada que es negativo y. X sobre negativo y, ¿verdad que sí? Y por la regla de signo de una fracción yo puedo cambiar el signo al frente y en el denominador. Así que ese signo lo puedo cambiar al frente y en el denominador me queda esto. Pero entonces x sobre y sin contar el signo es la adición de esta x entre esta y. Yo sería la cotangente de este número t. Así que esto sería la cotangente de este número t con un signo negativo al frente. Negativo de cotangente de t. Así que hemos encontrado que la cotangente de negativo t es lo mismo que el negativo de la cotangente de t. ¿Verdad que sí? Cuando nos falta una, la cosecante, ¿verdad? La cosecante. ¿Y cómo sería la cosecante? Pues recuerda que la cosecante es el recíproco de la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde al número al cual estamos buscando cosecante, ¿verdad? Así que la cosecante de negativo t será 1 sobre la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a negativo t. Pero la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a negativo t es negativo y, así que será 1 sobre negativo y, ¿verdad que sí? Y otra vez, si yo aplico la regla de signos de la fracción, puedo cambiar el signo aquí al frente y en el denominador. Y me queda negativo 1 sobre y. Pero 1 sobre y sería 1 sobre esta y que está aquí. Y 1 sobre esa y
de ese punto trigonométrico que representa este número t es la cosecante de ese número t. Así que esta parte de acá es la cosecante de ese número t con un signo negativo al frente, negativo cosecante de t. Que hemos encontrado que la cosecante de negativo t es el negativo de la cosecante de t. Y con eso terminamos la demostración de este teorema y aquí terminamos esta lección número 85. En la siguiente lección ya vamos a ver las aplicaciones de los teoremas de las reglas, de las fórmulas de reducción y de este teorema que dice cuáles funciones circulares son pares y cuáles son impares. Hasta entonces, nos vemos.